Este video en particular es uno bastante interesante y fue captado por Charm City Paranormal. Lo que estás a punto de ver es parte de la investigación hecha en una prisión llamada Crescent, localizada en California. En primer lugar, debes saber que este edificio originalmente fue construido para albergar a pacientes que sufrían de tuberculosis. Después de un tiempo se convirtió en un hospital psiquiátrico y eventualmente en una prisión, antes de cerrar sus puertas permanentemente en 2013. Ahora, con toda esa historia, uno esperaría que este lugar esté cargado de energía negativa. La investigación empieza en el área del hospital del reclusorio abandonado, donde se escucharon algunos ruidos y sonidos incorpóreos muy extraños. En algún punto de la incursión, llegaron a un área de túneles, en total oscuridad. Es así que para mantener la vibra, solo grabaron con una cámara infrarroja y captaron esto. Starting in the chapel's tunnel entrance, we worked our way down to the Maple Building's basement to explore an untouched portion for any signs of activity. It was a rather tame moment in the investigation overall, but after reviewing the footage, I realized we were not alone down there in the dark. This just goes to an exit. Yeah. Yep. We got a really cool chair picture, I think, in this room. Sucede tan rápido que casi pasa desapercibido. Mientras pasaban por un área de barbería del reclusorio, en el sótano, captaron lo que parece ser algo, o alguien, asomando su cabeza, por detrás del marco de la puerta. Cuando revisaron las imágenes en cámara lenta, se hizo más notorio la forma de esta aparición. Podemos ver lo que parecen ser rasgos faciales, como ojos y boca. Eso, sin contar el lugar desde donde aparece, lo cual da la sensación de ser antinatural, y por supuesto, la extraña velocidad con que lo hace. ¿Es posible que esto sea una verdadera aparición paranormal? Pues, las probabilidades son muy altas. Pero, ¿tú qué piensas? El siguiente video fue compartido por una madre de familia. De acuerdo con ella, el día en que lo grabó estaba sola con su hija, de apenas 1 año de edad. La madre se encontraba en el baño. Cuando su hija se dio cuenta fue tras ella y quería entrar a los servicios también. La madre grabó el momento, como algo gracioso. Sin embargo, parece ser que algo más estaba detrás de esa puerta. Favorite? Out. Out. Favorite? Parece haber una cara bastante siniestra asomándose a través de la rendija de la puerta, lo cual es demasiado extraño ya que parece estar adherido al bebé, de alguna manera. Algunas personas dicen que esa cara es una calavera, y lo que sea que es, no parece humano. También está esta pequeña extraña mano, que es de un color completamente diferente a la mano de su hija, que vemos a la izquierda, y también parece que de alguna manera está unida a esta extraña calavera. Muchos creen que algo fuera de este mundo ocurrió ese día, y que tal vez, algo demoníaco tomó la forma de su hija. Ahora veremos una de las últimas investigaciones de Dark Life, desde Rusia. En este episodio está explorando un área llamada la Villa de los Muertos, y está investigando una vieja cabaña que parece haber estado abandonada desde hace algún tiempo, ya que todos los muebles parecen haber desaparecido,
y solo quedan rastros de que nadie vive allí. Para comenzar la investigación, Dark da un paseo por el exterior y el interior del perímetro de la ubicación, y luego se mueve adentro para instalar su equipo paranormal en ambos pisos de la casa. No pasa mucho tiempo hasta que comienzan a ocurrir misteriosos eventos alrededor de la casa. Y al parecer el segundo piso de esta cabaña es un punto caliente para actividad paranormal. Who are you? Algún tiempo después, Dark capta este momento aterrador desde el pasillo de arriba. Una entidad sombría aparece y se mueve repentinamente hacia la puerta del dormitorio. ¿Acaso podría ser este el espíritu de alguien que alguna vez vivió en esta casa? Acercándose al final de la noche, Dark sube las escaleras por última vez y obtiene un poco más de lo que esperaba. I think it's just the wind. Dark afirma haber estado completamente solo, y podemos ver claramente que él no era quien movía esa pesada puerta cuando esto se grabó. ¿Qué piensan de estos eventos? Sin duda esta cabaña es un lugar bastante espeluznante. Los investigadores paranormales de 204 Archives exploraron un edificio abandonado que colinda con un cementerio. En un punto del video, ellos intentan hacer contacto con la caja de espíritus. Mientras esto ocurría, captaron esto. 或者是仙人想要跟我们聊聊的。老公，入夜以后的公墓。是不是就真的如人家所传说的，晚上会特别热闹？
En la pared podemos ver una sombra misteriosa de alguien o algo, pero al mismo tiempo nadie se mueve. ¿Acaso captaron una verdadera sombra fantasmal o es algo más? Un par de hombres iban en la carretera, en un sendero boscoso, cuando de la nada, algo extraño apareció. Las luces del vehículo iluminaban la carretera en la oscuridad, cuando uno de ellos divisa como una figura fantasmal, lentamente toma forma, para desvanecerse en un instante. ¿Es esto una verdadera aparición fantasmal? ¿O son solo efectos?